Esto es El Mundo Ahora de France 24. Vamos a actualizar los titulares. El ejército israelí mata a 8 personas en nuevos bombardeos contra el sur libanés, un día después de que Trump anunciara una pausa en los combates entre Israel y Hezbollah a petición de Irán, que exige un cese el fuego en todos los frentes para seguir dialogando con Washington. Rusia mata al menos a 22 personas en Ucrania con una nueva ola de ataques aéreos nocturnos contra Kiev y Dnipro. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide más sistemas de defensa antiaérea a sus aliados. Francia revisa sus responsabilidades con el genocidio de Ruanda con la inauguración de un memorial en honor a las víctimas Tutsi. El presidente francés Emmanuel Macron y el ruandés Paul Kagame inauguraron la obra a orillas del Sena en París. Les cuento que en Directo A iremos hasta Bolivia para conversar con nuestro enviado especial Héctor Estepa sobre las posturas de los manifestantes y también del gobierno respecto al futuro de estas protestas antigubernamentales que cumplen ya un mes. Iniciamos con noticias de Líbano. Las fuerzas israelíes han matado al menos a 8 personas, como decíamos en los titulares, en nuevos bombardeos contra el sur del país. Ya son 3.468 las víctimas mortales confirmadas de esta nueva guerra, según las cifras citadas por la agencia Reuters. Los nuevos ataques de Israel suceden mientras los representantes precisamente del gobierno libanés e israelí se vuelven a reunir este martes en Washington, y solo un día después de que Donald Trump frenara a Benjamin Netanyahu de volver a bombardear Beirut, en una llamada en que, según fuentes citadas por el medio Axios, el presidente estadounidense le aseguró que todo el mundo textualmente odia a Israel por su culpa, por la culpa de Netanyahu, se entiende. Tras la conversación, el republicano publicó en redes sociales que Hezbollah también aceptó contener los combates. Sin embargo, el grupo armado exigió nuevamente el fin de la ocupación israelí. En este contexto, este martes también el ministro de Salud libanés denunció las agresiones israelíes contra personal humanitario. Nos enfrentamos a una masacre de nuestros equipos médicos y de emergencia. Hemos tenido 163 ataques directos contra personal médico. Esta es una situación peligrosa y en escalada que ha afectado a todos los sectores de la salud. La Cruz Roja, la Defensa Civil, el Comité Islámico de Salud, los Scouts de Risala, los médicos de Nabatie y todas las organizaciones médicas de emergencia. Bien, estos intentos, que mencionábamos de Donald Trump para contener a Benjamin Netanyahu de atacar Beirut responden a la exigencia iraní de que cese el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano, como decíamos, y también la Franja de Gaza. Mientras el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró este martes ante el Congreso que la operación contra Irán ha sido un éxito y que Teherán está dispuesto a negociar, agencias estatales iraníes señalan que Teherán ha cortado de momento el intercambio de mensajes con Washington. Ahora, para ampliar, conectamos con Adrià Rocha en Estambul. Adrià, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el estado actual de estas negociaciones. Buenas tardes, Rosa. Pues es efectivamente tal y como comentabas. Irán han asegurado varias agencias de noticias vinculadas al gobierno iraní que ha cortado todo lazo de comunicación e intercambio de mensajes y de comunicaciones que hasta la fecha había estado siendo transmitido sobre todo por Pakistán, pero también por otros países mediadores como son Qatar, Egipto y Turquía. Pues bien, Irán asegura que no va a continuar con el intercambio de mensajes, no va a avanzar en estas negociaciones que hace una semana parecía que estaban ya a punto de culminar, a menos que Israel no termine con su ofensiva en el sur del Líbano y también con sus ataques también diarios en contra de la Franja de Gaza. De hecho, según la agencia de noticias judicial Mehr iraní, Irán está ahora mismo estudiando la última propuesta de Estados Unidos que fue enviada hace algunos días y que no ha recibido aún respuesta por parte de una Teherán que, según fuentes anónimas del gobierno iraní a esta agencia de noticias del propio gobierno iraní, está no siendo respondida a causa de la enorme preocupación que existe en Irán o la falta de confianza que existe entre el gobierno iraní por parte de los Estados Unidos. Recordemos que en el último año, en 365 días, Irán y Estados Unidos han estado negociando en 3 ocasiones. La última es la actual, pero en junio del año pasado los dos países ya estuvieron negociando el programa nuclear iraní y eso conllevó en un ataque de Israel en la guerra de los 12 días en junio del año pasado que cortó todas las negociaciones que fueron después vueltas a empezar
lugar en enero de este mismo año y que fueron rotas otra vez por la ofensiva y el inicio de la guerra actual entre Estados Unidos, Israel e Irán, que empezó el pasado 28 de febrero con el asesinato sorpresa del ayatolá iraní, el Ali Khamenei. Por lo tanto, Irán está ahora mismo esperando, cortando todas las comunicaciones a la espera de que Donald Trump obligue a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, a parar con la ofensiva, sobre todo la ofensiva israelí en el sur del Líbano. Esto es lo que realmente busca Irán, que no sea derrotada Hezbollah, para entonces poder empezar, eso sí, negociaciones que tienen que ir mucho más allá de las negociaciones nucleares. Y por otro lado, Adrià, ¿consideras que en lugar de avanzar eventualmente en estas negociaciones, Irán y Estados Unidos e Israel pueden volver a las hostilidades directas? Si nos atendemos a lo último afirmado por Irán, esto es una posibilidad muy real, sobre todo porque esta mañana la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica, ha asegurado en un comunicado que durante esos últimos 2 meses de alto el fuego, recordemos que el alto el fuego fue instaurado a través de la mediación de Pakistán el pasado 7 de abril, hace casi ya 2 meses, Irán ha estado rearmándose esperando que pueda ocurrir otra vez, pueda empezar este conflicto que de hecho ni Irán ni Estados Unidos parece creer. Sin embargo, la posibilidad es muy alta, sobre todo porque, a pesar de que la semana pasada Donald Trump llegó a asegurar por activa y por pasiva de que el acuerdo estaba ya casi firmado, que el acuerdo estaba negociado casi por entero, esto no ha ocurrido y las diferencias son bastante grandes, sobre todo en lo que respecta a los tiempos en los que Irán quiere recibir pagos por reparaciones de guerra, también liberación de activos y el levantamiento de sanciones internacionales, aparte evidentemente del gran tema que separa a los dos países, que es la cuestión nuclear. Irán ha asegurado hoy mismo, de hecho, que en caso de que Estados Unidos e Israel vuelvan a atacar a Irán, entonces no solo el estrecho de Hormuz quedará bloqueado, sino que también Irán hará lo mismo a través de sus rebeldes hutíes del Yemen. Entonces también bloquearán estos, según Irán, eso sí no ha pasado aún todavía, el estrecho de Bab el-Mandeb, que separa el Mar Rojo del Océano Índico. Es la gran vía de conexión comercial entre Asia y Europa. El cierre de este otro estrecho, el segundo gran estrecho que podría cerrar Irán en caso, eso sí, de ser atacada en los próximos días o semanas, se haría un duro revés no solo para las economías de Asia y Europa, sino también para la economía de todo el mundo, ya muy dañada de por sí por el cierre de Hormuz desde, recordemos, el pasado 28 de febrero. Adrià, pues estaremos pendientes de cómo se acaba desarrollando esta situación. Como siempre, muchísimas gracias por todo este análisis. Vamos de Estambul a París porque el presidente francés Emmanuel Macron y el ruandés Paul Kagame inauguraron un memorial en honor a las víctimas del genocidio de Ruanda. Obra de la artista Grada Quilomba, un monumento de escala humana recuerda que entre el 7 de abril y el 4 de julio de 1994, más de 1 millón de hombres, mujeres y niños fueron masacrados por ser tutsis y algunos hutus moderados. Mientras Francia asume su responsabilidad por su alianza con el régimen hutu en la época. Nuestra periodista Natalia Ruiz nos amplía, conectamos a esta hora con ella en la capital francesa. Estuvo en esta ceremonia. Natalia, ¿qué tal? Cuéntanos cómo se ha desarrollado este acto. Muy buenas tardes. Una ceremonia bastante emotiva, como era de esperarse, en presencia de varios sobrevivientes de este genocidio de 1994. De hecho, una de las víctimas de este genocidio dio su testimonio durante esta ceremonia, un momento muy conmovedor donde ella contaba que tan solo tenía 16 años en esa época, que vio cómo su padre fue asesinado y que de hecho tanto ella como sus hermanos fueron atacados con un machete. Finalmente fue después, ya sobre el mes de julio, cuando ella pudo ser evacuada aquí a Francia, donde volvió, digamos, a vivir, y es aquí donde encontró refugio y donde vive desde entonces. Pero ella dijo, es importante no olvidar, y sobre todo, además de la reparación, pues algo muy importante es que se haga justicia. Y justicia fueron palabras que también se escucharon en las voces de los dos presidentes, tanto de Paul Kagame como de Emmanuel Macron. Paul Kagame, que de hecho dijo que había sido importante por parte de Francia el asumir sus responsabilidades en este genocidio, y que de hecho Emmanuel Macron había tomado el riesgo de aceptarlo y de hablarlo y decirlo abiertamente cuando había visitado
Kigali en el 2021. Él había pronunciado allí un discurso que había marcado a la gente no solamente en Ruanda, sino también aquí en Francia, porque es cierto que forma parte todo esto de ese pasado francés un poco gris, en el que ha costado mucho al país en realidad, digamos, aceptar lo que sucedió en 1994 y su responsabilidad, más no su complicidad. Para Emmanuel Macron pues es importante sí que haya reparación y sobre todo que se haga justicia y que se siga trabajando en esto. Se han abierto un cierto número de juicios aquí en contra de personas que perpetraron este genocidio, pero todavía quedan muchas y en realidad son varias también que de hecho encontraron refugio aquí en Francia, pero que deberían ser llevadas ante la justicia francesa. Natalia, pues muchísimas gracias por este reporte y por toda esta información. Nosotros hablamos ahora de que mientras las negociaciones entre Rusia y Ucrania siguen estancadas, esta noche el ejército ruso mató al menos a 22 personas con un nuevo ataque aéreo masivo con más de 650 drones y 70 misiles contra las ciudades de Kiev y Dnipro principalmente. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide nuevos sistemas de defensa antiaérea a sus aliados. El informe es de William Gazo. Edificios destrozados y calles llenas de escombros. Ciudades de Ucrania se despertaron otra vez bajo las bombas rusas. Los ataques con drones y misiles dejaron varias víctimas mortales y decenas de heridos en Kiev. En la mañana, los habitantes seguían conmocionados. Había humo por todas partes. Nos agachamos con mi hija e intentamos protegerla, pero un escombro del edificio la golpeó y le rasgó la chaqueta. Dice que le duele la espalda. No podíamos entender lo que estaba pasando. Parecía una especie de apocalipsis. Según el ejército ucraniano, Rusia atacó con 656 drones y decenas de misiles. Pero la capital no fue el único blanco de los bombardeos. La ciudad de Dnipro, en el este del país, pagó un alto costo tras los ataques durante la noche, mientras que la ciudad de Kharkiv, un poco más al norte, también sufrió importantes daños. Mientras tanto, Moscú afirma estar dispuesto a negociar la paz o a seguir con la guerra si lo considera necesario. Sí, alcanzaremos nuestros objetivos y estamos preparados para hacerlo de forma pacífica. De lo contrario, si la otra parte sigue obstaculizando el proceso, rechazando las conversaciones de paz y las decisiones serias que abrirían el camino hacia una solución pacífica, la operación militar especial continuará. Sin una paz a la vista entre ambos países, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a sus aliados occidentales suministrar más ayuda militar y ha reiterado que las reservas ucranianas de municiones para sistemas antimisiles son insuficientes. Seguimos en el norte de Europa. Suecia podría convertirse en el primer país del continente europeo con la edad penal más baja si el Parlamento aprueba en los próximos días la iniciativa de reducir la condena a prisión de los 15 a los 13 años, mientras crecen los delitos cometidos por menores de edad reclutados por grupos ilegales que operan en los países nórdicos. En este contexto, el Gobierno alista 3 cárceles destinadas exclusivamente a menores, bajo un régimen educativo que intente evitar la reincidencia. Martín Gripo nos cuenta más. La primera prisión para menores ya está lista. Suecia espera habilitar 3 centros carcelarios en los que alojará a menores de edad condenados por delitos graves, en un intento por reducir la participación de adolescentes en hechos ilícitos. Estos pasillos serán recorridos por jóvenes condenados por agresiones con agravantes, violaciones y asesinatos. A diferencia de las cárceles para adultos, la vida de decenas de jóvenes que estarán tras las rejas estará atravesada por la educación, con el objetivo de evitar reincidencias. Esta es la celda donde estarán los reclusos. Mide unos 10 metros cuadrados. Tendrán cama, televisión, un escritorio y una silla para que puedan estudiar. Cada habitación tiene su propio baño. Suecia enfrenta una crisis de seguridad. El aumento de tiroteos y atentados con bombas es una de las principales preocupaciones de la sociedad en la última década. En ese país, la delincuencia organizada mueve alrededor de 20.000 millones de dólares al año, siendo el tráfico de drogas, los fraudes y robos a gran escala los delitos más graves. Y el reclutamiento de menores por redes sociales para delinquir mantiene en alarma a las autoridades. Los grupos criminales totalizan 17.500 integrantes activos y casi 50.000 asociados y operan en los países nórdicos, en los que reclutan a menores de entre 11 y 15 años, principalmente para cometer ataques.
El año pasado, 52 menores de 15 años estuvieron involucrados en juicios por sospecha de asesinato o intento de asesinato. No estamos hablando de robo, ni siquiera de agresión o hurto. Estamos hablando de asesinato. El 15 de junio será un día clave para el país. Tras 5 años de debates, el Parlamento dará su visto bueno o su rechazo al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años. Y Suecia podría convertirse en el primer país europeo con la edad penal mínima más baja. Vamos directo a... Vamos hasta Bolivia, conectamos hasta ahora con nuestro enviado especial, Héctor Estepa. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras un mes de protestas antigubernamentales ya que mantienen bloqueadas decenas de carreteras en el país, el presidente Rodrigo Paz anticipa una salida pacífica. Cuéntanos qué ha dicho recientemente el mandatario. Así es, Rosa, el presidente Rodrigo Paz se mostró ayer muy optimista con una salida en el muy corto plazo del conflicto y de forma pacífica. Dijo en una rueda de prensa el presidente de Bolivia que en los próximos días acabará el sufrimiento que está atingiendo a esta ciudad, la sede de gobierno, a La Paz. Dijo específicamente que sería en pocos días. Recordemos que en esta ciudad se produce en las últimas semanas una gran crisis de escasez y también de inflación por la limitación de la entrada de suministros aquí a la ciudad debido a los bloqueos que han erigido los manifestantes antigubernamentales. Paz dijo también que esa posible solución pacífica iba a pasar por generar grandes acuerdos y también un gran entendimiento con las organizaciones que se están movilizando aquí en Bolivia. Propuso también que cada una de las propuestas de leyes sea debatida públicamente por los distintos sectores y habló muy importante de reconciliación, así que todo hace apuntar que el gobierno continúa insistiendo en su estrategia de contención pacífica de estas propuestas, de estas protestas, y llamando fuertemente al diálogo. Eso contrasta, eso sí, con la eliminación la pasada semana en el Congreso, aprobada por el oficialismo, de una ley que facilitaba la declaratoria, que dificultaba la declaratoria de estados de excepción. La eliminación de esa ley lo que hace es facilitar precisamente al Ejecutivo de Rodrigo Paz, sacar los militares a la calle y acabar con los bloqueos como le piden algunos sectores, específicamente los más conservadores. Pero bueno, el gobierno lo que sigue insistiendo es en su estrategia de diálogo, aunque eso sí, Rodrigo Paz hizo una puntualización ayer, dijo que hay sectores que quieren embarrar esas negociaciones, esos diálogos y que los violentos no pueden ganar en Bolivia. Héctor, y ante esta postura del gobierno que nos describes, ¿cuál es la respuesta de las centrales obreras? ¿Cuáles son las acciones, además, que mantienen hasta ahora sobre el terreno? Bueno, Rosa, ese optimismo de Rodrigo Paz contrasta con lo que estamos viendo en las calles. Y la semana pasada hablábamos de 66 bloqueos de carreteras. Este martes ya son más de 100, así que algo tiene que estar viendo el presidente que desde luego muchos bolivianos no ven. Todo ello nos retrotrae a lo que ha ocurrido en los últimos días. A finales de la semana pasada, el presidente Rodrigo Paz volvió a invitar a sentarse sobre la mesa específicamente a los líderes de las mayores organizaciones que protestan aquí en Bolivia, como la Central Obrera Boliviana, que es la principal organización y el principal sindicato del país. Esta organización, la Central Obrera Boliviana, organizó un cabildo abierto este fin de semana en la ciudad del Alto para decidir qué hacía. Todos los focos del país estaban puestos en esa reunión, pero finalmente el domingo tomaron la decisión de por ahora no sentarse en la mesa y de continuar y de hecho de endurecer las protestas. Paz ha llegado a acuerdos parciales con varios sectores como parte de los transportistas y parte de los maestros, pero sin lograr un pacto con esa Central Obrera Boliviana va a ser muy difícil, prácticamente imposible, pacificar el país. Héctor, y en esta situación de bloqueos en términos económicos, la Hacienda de Bolivia ha hecho un anuncio contraintuitivo, podríamos decir, ¿no? Y es que señala que podría haber deflación a nivel nacional este mes.
Efectivamente, tanto el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, que dice que podría haber una deflación duradera en el país, esto es una bajada de precios continuada a lo largo de los meses, como el Ministerio de Economía, que dijo hace unas horas que la inflación de mayo podría ser inferior a la de abril, y en abril ya los precios aumentaron apenas un 0,14%, contrasta con lo que vemos aquí en esta ciudad, en La Paz. En La Paz los precios de los alimentos frescos, frutas, verduras, pero especialmente de la carne y de la carne de pollo, se han duplicado, incluso cuadruplicado, y hay una tremenda situación de escasez. Entonces, ¿cómo es posible esa paradoja de que los precios a nivel nacional vayan a bajar? Bueno, porque en los sectores, en las ciudades más productivas, en las regiones productoras que suelen estar en el trópico, como Trinidad o como especialmente Santa Cruz, que es la potencia económica del país y la potencia productiva del país, pasa todo lo contrario. Hay una sobreoferta porque los productores de pollo, de verduras, de frutas, no pueden sacar sus productos rumbo al altiplano y a esta ciudad de La Paz, y eso está provocando una sobreoferta que hace que estén vendiendo los productos de saldo, y no solo eso, sino que además parte de ese género se esté poniendo en mal estado y esté habiendo que tirarlo. Así que sí, a pesar de la gran inflación que existe aquí en La Paz, la paradoja es que podría haber una deflación a nivel nacional. Héctor, pues muchísimas gracias, qué interesante este ángulo, muchísimas gracias por esta explicación, toda esta información de nuestro enviado especial a Bolivia. Ahora vamos con nuestro reportaje hasta Pakistán, porque ahí la anticoncepción masculina sigue siendo un tabú a pesar de la inminente crisis demográfica. Esta es la historia.